Bendiciones. Hoy vamos a hablar de algo muy poderoso. Vamos a hablar de la manifestación del Espíritu Santo. De verdad que estoy totalmente seguro de que hay muchas personas incluso que tienen años congregándose y que no conocen lo que significa la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo en el Viejo Testamento? ¿Qué hace en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primogénito en que el Espíritu Santo guió? ¿Cuál fue el primogénito, el primero que el Espíritu Santo guió? Entonces, de repente usted ve canciones que dicen: Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Llena el Espíritu Santo lugares, guía, porque dice: yo me voy y dejaré al Consolador, al Espíritu, quien os guiará a toda verdad. O sea, vemos que tiene diferentes funciones. La función de guiarte también tiene la función de llenar lugares, porque dice, esto de llenar este lugar viene porque la Biblia dice que cuando Dios hizo el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Significa que el Espíritu llenó la tierra de su gloria, lo que significa que el Espíritu sí llena lugares. Entonces, todo esto hace el Espíritu. ¿Por qué el Espíritu vino el día del Pentecostés sobre todos los hermanos? No se vayan de Jerusalén hasta que llegue el día del Pentecostés y se derrame su Espíritu sobre ustedes. Pero también en Joel dice que el Espíritu se derramará sobre toda carne. Todo esto lo vamos a ver en esta mini conferencia que vamos a hacer 10 minutos por aquí, por este canal, y vamos a pasar al canal Lo que dice la Biblia, que es un canal nuestro que vamos a promover para que la gente se vaya a ver toda una estelaridad de prédica que vamos a dar por ahí, porque ya estamos en tiempos peligrosos. La ciudad de Nueva York acaba de declarar estado de emergencia, mis amados hermanos. Esto es un problema sobre otro, una peste sobre otra, un bicho sobre otro. Tenemos que trabajar en el Espíritu. Entonces, con eso es que estamos trabajando hoy. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? De repente usted ve un hermano que dice: el domingo hay un culto donde viene un profeta y allí estará la presencia del Espíritu Santo. ¿Es correcto pronosticar y profetizar que allí va a estar la presencia del Espíritu Santo? ¿O será una blasfemia? Todo eso lo vamos a ver en esta palabra que el Señor nos va a entregar. ¿Cuál es la diferencia del Espíritu Santo en el Viejo Testamento, donde el Espíritu trabajaba con los profetas del Viejo Testamento, que Dios le hablaba a los profetas y dice que poseían el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu, que el profeta, dice que Juan el Bautista poseía el Espíritu y el poder de Elías, pero también el Espíritu Santo. O sea, son dos espíritus diferentes. ¿Cuál es más poderoso, el Espíritu de Elías o el Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Elías tiene mucho poder, pero vamos a ver estos espíritus que moran en los hijos de Dios, y que también podían algunos de estos espíritus de verdad estar sobre los impíos, y esto lo vamos a explicar. Miren, definitivamente que el Espíritu Santo tenemos que dividirlo en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Otra cosa es que hay doctrinas que dicen que en los postreros de los tiempos el Espíritu Santo se va de sobre la faz de la tierra. Inmediatamente, esto quiero adelantar que si el Espíritu Santo se va, nadie será salvo. Lo que queden, no, que ni inventen, porque esto lo vamos a explicar por qué no hay ningún tipo de posibilidad de que ningún ser humano, ninguno, sea salvo sin la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios guiándolo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo abandona el mundo, ahí se acabó todo, ahí colapsó todo. El pueblo de Israel se perdería completo, se perderían todo lo que queden en la tierra. Entonces vamos a dividir para que podamos entender cuál es la diferencia
del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo sí llena lugares de gloria, como dice el disco. Ven, llena este lugar de la gloria. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero dice que el Espíritu, Jehová mora en medio de la alabanza. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios está en medio de la alabanza, no guiando a nadie, sino llenando de gloria el lugar con su presencia. Ahí está el Espíritu removiendo, contorneando todo. Entonces, vamos a explicar para que nosotros, los amados hermanos, podamos dividir qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace dos funciones. Una de las funciones es llenar lugares de gloria para que el lugar sea bendecido. Y allí, por ejemplo, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza se llenó con el Espíritu. Pero no solamente, y el lugar se llenó, el templo de Jerusalén construido por Salomón se llenó con la presencia del Espíritu. No dudo que hayan iglesias en este tiempo de hermanos que de verdad son verdaderos cristianos y que son fieles al Señor, y que su presencia, el Espíritu, llene con su presencia aquellos lugares. Esto sucede, esto es una función del Espíritu, pero la función fundamental del Espíritu es guiarte a toda verdad. Sin esa función ninguno nos salvaríamos. No importa que llenara lugares de su presencia, si no te guía, no puede. Entonces, esto lo vamos a explicar, vamos a dividir el Espíritu Santo en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo en el Viejo Testamento, no antes de Cristo venir a la tierra, antes de Juan el Bautista, ni el Espíritu Santo luego de que Cristo viene. Bien, en los tiempos de antes Dios se comunicaba a través de los profetas con sus hijos, con los reyes, con todo lo que Dios le quería hablar a la gente. Enviaba al profeta, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Amós, todos estos profetas, los profetas mayores y los profetas menores, todos estos profetas, bueno, pues ellos tenían el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo les transmitía la palabra que el Señor quería mandarle a decir a los amados hermanos, a los hijos de Dios. Y entonces los profetas le decían, por ejemplo, el rey de Israel le dijo, fue avisado de que tenía que pactar con Nabucodonosor, porque si no Israel sería destruido y que iba a ser llevado al exilio por los babilónicos. Y el profeta Jeremías se lo advirtió de muchas maneras, le fue revelado por el Espíritu, y ellos no entendieron y fueron llevados, lamentablemente, fueron llevados, ya ustedes saben esa historia. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu le hablaba y lo enviaba a lugares. Elías, apártate de ahí y vete al arroyo de Querí. El Espíritu le mandaba a mover a los profetas del Antiguo Testamento. Vete allí, ve aquí a esto. Elías, apártate de ahí y vete a Sarepta de Sidón, que yo daré órdenes a una viuda para que te sostenga. Elías, ve donde acá, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo en los tiempos, antes de que Cristo viniera, se manejaba con los profetas, enviándolo, diciéndole lo que tenían que hacer. Cuando Juan el Bautista, por eso la Biblia dice que los profetas, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo no obraba de esa manera, hablándole a los profetas que se fueran de allí, que se fueran aquí, diciéndole a los profetas que le dijeran a los reyes o que le dijeran a sus hijos tal o cual cosa. Por eso los profetas no obran así en el Nuevo Testamento. Yo te lo voy a explicar. Inmediatamente Cristo nace, que viene a la tierra, Cristo nace con el poder del Espíritu Santo. Él lo lee allí un versículo de Isaías 53, y el Señor dice, el Espíritu Santo mora sobre mí. O sea, fíjense que Elías decía, viva Jehová en cuya presencia estoy. Él estaba en la presencia del Señor, pero no tenía el Espíritu Santo sobre él como estaba sobre el Señor Jesús. El Espíritu Santo está sobre mí,
dijo el Señor, y esto estremeció a los escribas y fariseos y lo acusaron de blasfemo, mis amados hermanos. Los escribas y fariseos al Señor Jesús. ¿Qué pasa? Que diferente de manera de tratar con el Señor, el Espíritu Santo que moraba sobre el Señor, no le decía, Jesús, apártate de ahí y vete allí. No. No. El Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo llevaba a los lugares al Señor. Dice el Espíritu Santo, el Señor dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense qué diferencia. Entre día, apártate de ahí y vete allí, entre que el Espíritu Santo te lleve. O sea, el Espíritu Santo mora sobre ti, está sobre ti, y el Espíritu Santo no tiene nadie que decirte ve allí ni ve aquí, porque el Espíritu Santo busca el mecanismo, acciona sobre ti y sobre lo que te rodean. Por eso el Espíritu Santo acampa alrededor de los que le temen y le obedecen. El Espíritu Santo acciona alrededor de lo que te rodean y te lleva a los lugares, te lleva donde Él quiere llevarte. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque cuando blasfema contra el Espíritu Santo es cuando desobedece al Espíritu Santo o cuando el Espíritu Santo tiene que abandonarte porque tú estás tan cargado de pecado. Otra cosa es que el arrepentimiento se produce después de la venida de Cristo porque el Espíritu Santo entra en los amados hermanos que se arrepienten. Dice la palabra que el que no nace de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, no puede entrar al reino de Dios. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para nacer de nuevo es abandonar la vida de pecado que llevamos. Pero ¿acaso puede alguien hacer que tú abandones la vida de pecado? La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. O sea, te convence de que no peque. Por eso hay mucha gente que en una iglesia, una multitud, pueden levantar la mano y esa multitud solamente se arrepintieron. Pero todavía el Espíritu Santo a ellos no lo ha convencido. Por eso todavía no hay fiesta en el cielo con que tú levantes la mano y digas acepto a Jesucristo. No. El Espíritu Santo, cuando tú lo aceptas y dejas que el Espíritu venga a ti, otra cosa que dice la Biblia es que si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, no le dará el Señor el Espíritu Santo a quien se lo pida. La Biblia dice que una vez tú aceptas a Cristo como tu único Salvador y tú le dices, Espíritu Santo de Dios, Señor, dame el Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Y si tú quieres, si tú eres ya un hijo de Dios y aceptaste a Cristo como tu único Salvador y estás teniendo aflicción, repite esta palabra conmigo. Di, Señor, envía el Espíritu Santo para que more sobre mí y para que me guíe. Esa es la forma en que el Espíritu va a lidiar contigo desde el día en que llegó a ti hasta el día en que Cristo venga por ti y te lleve a morar con Él en la eternidad. ¿Qué sucede con esto? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, entonces el Espíritu Santo es que te convence. El hombre no puede convencerte de que no peque. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor, ni tu tío, ni ningún mujer, nadie. Tú escuchas mucha prédica, pero nadie. Es el Espíritu Santo que te reprende y te dice, no haga eso. Entonces inmediatamente tú comienzas a vivir una vida que a veces no es que tú vas a transformar tu vida, pero sin darte cuenta el Espíritu Santo va trabajando con paciencia, como Él sabe trabajar, con paciencia y calma, despejándote los caminos de maldad. Y entonces el Espíritu Santo te convence de pecado y entonces tú experimentas una transformación y con el tiempo entonces tú te conviertes, no cuando aceptas a Cristo, con el tiempo. Entonces ya tú ves el pecado donde quiera que está y es probable que tú deseches el pecado. Como decía Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que la gente cometa está fuera de su cuerpo. Pablo llamaba a que huyamos de la fornicación. Pero de verdad que el Espíritu Santo se encarga de que nosotros, sus hijos, que no caigamos en fornicación. Y si caemos, bueno, pues Él nos redarguye y nos levanta y nos lava con su sangre. El Espíritu Santo nos lava con la sangre de Cristo y nos dice, oye, sacúdete y sal de ese pecado. Porque dice la palabra que nosotros podemos ser perdonados hasta 70 veces 7. Diferencia entre el Espíritu Santo en la antigüedad. El Espíritu Santo mandaba a los profetas a dar palabra y lo mandaba a lugares.
en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo te guía Él mismo, no manda. Es la diferencia. Por eso es que no necesitamos profeta en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Porque tenemos y poseemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Un profeta lo que puede distorsionarte, puede dislocarte. Claro, no es que tú no vayas y no es que una gente no te dé una palabra, pero esa palabra no tiene que ver nada con salvación. Esto tenemos que saberlo. No es que un hermano en una iglesia, en un púlpito, no te dé una palabra y te diga, hermano, el Señor me revela que usted va a tener esto y que usted va a tener otro. Bien, pero ese hermano, esa palabra que ese profeta te está dando, y ojo con esto, no tiene que ver nada con la salvación. Quien tiene que ver con la salvación es el Espíritu que se te entregó para que te guíe a toda verdad. Por eso hay muchos amados hermanos con una doctrina que dicen que el Espíritu se irá de la tierra. Amados, si el Espíritu se va de la tierra, entonces ¿cómo se salva los que queden, los israelitas? Dice que cuando haya entrado la totalidad de los gentiles, llámese el arrebatamiento, entonces todo Israel será salvo. Entonces, ¿cómo se va a salvar Israel si el Espíritu no está? Habla de 2 testigos de que no se contaminaron con mujeres y que profetizarán. Porque si yo, ¿cuánto tiempo estos testigos? ¿Y cómo van a profetizar si no tienen el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo va a estar en la tierra hasta el día en que Cristo venga. Y Cristo mismo entonces gobernará la tierra con vara de hierro. Y ahí ya, si el Espíritu Santo se une con el Hijo y comienzan un gobierno mundial después del gobierno que viene de la perversidad que va a pasar sobre toda la tierra. Este video lo vamos a seguir porque ya está un poco largo en este canal. Lo vamos a seguir en nuestro canal, lo que dice la Biblia. Vamos a ponerle un link aquí para que lo continuemos porque vamos a seguirlo ahí. Entonces, mis amados hermanos, la diferencia que hay entre el Espíritu Santo del Viejo Testamento o el Espíritu Santo de los profetas de la antigüedad es que el Espíritu Santo enviaba y hablaba. Dile a él, así te dice el Señor, le decían los profetas de la antigüedad. Cuando yo escucho a algunos hermanos en una iglesia diciendo, así te dice el Señor, ellos están copiando un tiempo que no estamos viviendo. El Señor a mí no me dice, el Señor a mí me guía. No me diga que el Señor me dice, no me digas tú que el Señor me dice a mí, porque yo moro, porque el Espíritu Santo de Dios mora sobre mí. Entonces el Señor no me dice nada, porque el Señor está sobre mí, guiándome. Y si el Señor está guiándome, ¿cómo tú me vas a decir que el Señor me dice? O en alguna parte de la Biblia dice que el Señor está sobre mí, que tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer. No, mi amado hermano, no. Por eso es que el Espíritu vino sobre todos nosotros, sobre todos sus hijos, para guiarnos a toda verdad. En los últimos tiempos, mis amados hermanos, y esto quiero entrar a los tiempos peligrosos que estamos viviendo de toda esta pandemia y todas estas cosas. En este momento la ciudad de Nueva York declaró estado de emergencia y déjenme decirle que eso es producto de la nueva cepa que acaba de florecer y esto es tormento. Y de la única manera que nosotros vamos a sobrevivir, porque de verdad que yo estoy cansado de mascarilla y todo esto, y que si tú tienes esto, que tú tienes la vacuna, que tú tienes... Yo estoy cansado de verdad de todo esto. Ya yo no, de verdad que yo le dije al Señor, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Si tú quieres llevarme, llévame. Mira, el Señor no permitirá que yo me ponga ningún tipo de cosas que tenga que ver con sello de la bestia, porque por eso es que tenemos el Espíritu de Dios, que es el sello de Dios. En los últimos tiempos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios dice que es el sello. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, búsquelo por ahí, que no tengo que decir tantas cosas con tantos versículos. Dice que el Espíritu es el sello de Dios y el que tiene el sello de Dios no puede ser marcado con la marca de la bestia. Nosotros vamos a ser sellados, ya somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo de tortura y tormento en que no encontramos qué hacer por tantas cosas que hay en el mundo, mis amados hermanos, solamente hay una sola forma de nosotros poder tener un final feliz. Y la única forma de ese final feliz es dejar que el Espíritu nos guíe. No andar de acuerdo a nuestros propios deseos.
declárese como yo, declárese siervo inútil. Yo no confío en mí. Por eso, ayer estaba en un lugar con una piscina y habían unas mujeres con una piscina. Y yo me quedé alejado, no fui a donde estaban ellas en la piscina con su bikini y me dijeron, pero nada, tú puedes venir para acá, para esta piscina. Yo le dijeron que yo no confío en mí. Yo tengo que alejarme, porque ya el Espíritu me convenció de que yo no puedo estar cerca de ahí, porque la carne es débil. Mientras estemos confiando en nosotros, entonces el pecado va a estar a la puerta de la esquina. Por eso yo no me meto con ninguna mujer en una habitación, porque yo no confío en mí, porque la carne es débil, porque vamos a caer. Entonces, ¿cuál es? No, yo soy un pastor, yo no caigo. Y entonces, si tú confías en ti, en un cuerpo de muerte, tú tienes primero que resucitar. Ahora, cuando nacemos de nuevo, es cuando el Espíritu Santo llega a ti y te guía. Entonces ya ahí tú naciste, porque ya el Espíritu Santo, después que te agarró y dice, este es mío, Satanás no tiene ningún poder sobre ti, mi amado hermano. Hay una sola forma de que en el medio de esta pandemia nosotros podamos sobrevivir. Una sola forma de que en el medio de este tormento podamos sobrevivir. Y es dejando que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. De otra manera, pereceremos. Bendiciones.